la identidad del Verbo. Juan 17:3 lo dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, muy importante entender la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es muy importante, es sumamente importante, porque se trata de vida eterna. Amén. Vamos a repetirlo todo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Entonces, es sumamente importante. Yo quiero que nos pongamos de pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Son 3 textos, vamos a leer. 3 textos. Bueno, son 3 textos sumamente maravillosos del libro de Juan. 3 textos maravillosos. Y después que leamos los 3 textos, vamos a leer el versículo 14. Porque también en el 14 dice: y el verbo se hizo carne, y tenemos que saber quién es ese verbo. 3 textos. Pero permítanme por favor orar, porque uno se puede saber la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, uno puede conocer la historia de la iglesia, uno puede estudiar esmeradamente, pero si el Espíritu Santo no nos visita, si el Espíritu Santo no es que aplique esa palabra a nosotros, hermano, porque esto es espiritual. Amén. Las cosas son espirituales, entonces vamos a orarle para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude en este día a glorificar a Cristo. Amén. Padre nuestro, gracias Señor por esta adoración, Gracias, que nos ha mostrado que Cristo es Rey. Amén. Y que Cristo es nuestra esperanza. Espíritu Santo, tú que has venido a glorificar a Cristo, y tú, Padre amado, que tú te complaces en tu Hijo, tú dijiste: en mi Hijo yo tengo complacencia. Te rogamos, Señor, que tú hoy nos ayudes a exaltar, a glorificar y a honrar a tu Hijo. Señor, no podemos por nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia de tu Santo Espíritu. Así que te pedimos, Dios, que tú asistas al predicador, aún en sus debilidades, Dios, para que tu Hijo Jesucristo sea exaltado. Padre, mira tu iglesia. Mira la visita que nos visitan, Señor. Dale claridad sobre este asunto tan importante, sobre la identidad del Verbo. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pueden sentarse, pero por favor no cierren su Biblia, mantengan la Biblia abierta. ¿Cuál es nuestro tema? La identidad del Verbo. William Driesen habla sobre el Evangelio de Juan, y él dice que el Evangelio de Juan es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Él también dice sobre el Evangelio de Juan: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Refiriéndose al libro de Juan. Muchos escritores dicen que el libro de Juan es como el lugar santísimo. Por ejemplo, todo lector de la Biblia del Antiguo Testamento reconoce que el templo tenía 3 etapas. Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Muchos autores académicos dicen que el libro de Juan en la Biblia es el lugar santísimo. Acuérdense que los primeros evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, hablan de su nacimiento, hablan de su vida, hablan de sus obras, hablan de su muerte. Pero Juan se enfoca en el Cristo antes de la encarnación, creo que vamos a ver. Y por eso ellos lo llaman el lugar santísimo.
William Buckley dice, y cito sobre el Evangelio de Juan, que es el libro más precioso del Nuevo Testamento. Es el libro en el que, por encima de todo, alimentan sus mentes, edifican sus corazones y descansan sus almas. ¿Tú quieres encontrar descanso para tu alma? Sumérgete en la deidad de Cristo. Húndete en la inmensidad de la deidad de Cristo. A.T. Robinson dijo, y cito, hablando sobre el Evangelio de Juan, que es el libro más profundo del mundo. Yo les recomiendo que lean el libro de Juan. Tenemos un nuevo año donde vamos a hacer resoluciones. El libro de Juan es un libro excelente. El libro de Juan, su lenguaje es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Pero sus verdades son más profundas que el océano. Maravilloso libro de Juan. Amo su autor. El autor escribió 5 libros. El Evangelio de Juan. Escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y que escribió el Evangelio de Apocalipsis. Juan fue llamado por Jesús cuando trabajaba como pescador junto a su padre Zebedeo. Su madre Salomé, muchos eruditos entienden que era hermana de María. Acuérdense que cuando Juan y Jacobo querían el primer lugar, la preeminencia, no fueron solos, fueron ante su madre y le dijeron, ven para que hable con el Señor Jesús. Y fue ella que fue y le dijeron, mira, yo quiero que tú sientes, mi hijo, uno a tu izquierda y uno a tu derecha en tu reino. Jesús dijo, no, espérate, todo me corresponde a mí. Pero Juan y Jacobo, Cristo le puso el apellido, los Boanerges. Así eran llamados Juan y Jacobo, los Boanerges. ¿Por qué? Porque Juan era un poco impetuoso. Era un poco fuerte en su carácter. Unas personas no hablaron bien de Cristo y él dijo, vamos a, como Elías hizo, vamos a quemar esa nación, vamos a orar para que venga fuego del cielo y lo quemamos a todos. Así pensaban Juan y Jacobo. Él tenía que ser moldeado en su carácter. Y yo creo que muchos de nosotros nos parecemos un poco a Juan y Jacobo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos como ese temperamento. Quémalo. No hizo algo, fuego del cielo para ellos. Entonces, Juan era así, tenía que ser moldeado por Cristo. Pero amo al autor, porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra, la perfeccionó y la termina. Amén. Cristo está terminando una buena obra en nosotros. Amén. Entonces, Juan, que empezó como el hijo del trueno, muchos historiadores y muchos académicos después lo llaman el apóstol del amor, el apóstol de la verdad y el apóstol de la fe. Ahora, ¿por qué lo llaman el apóstol del amor? Y la razón por la que es conocido como el apóstol del amor es porque él hace referencia al amor 80 veces en sus escritos. Y ustedes conocen el texto que es el texto, por decirlo así, más conocido del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribió ese texto 80 veces. Entonces, de manera genuina, él debe ser identificado como el apóstol del amor. Y también es una realidad que Juan está preocupado por la verdad. Él llama la atención acerca de la verdad 45 veces en sus escritos. 80 veces habla del amor, pero 100 veces en este evangelio usa la palabra creer. La palabra creer es fe. Uniendo esto, Juan quiere que creamos la verdad para que podamos entrar en una relación de amor por la fe con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Realmente esto es amarrar a Juan con el uso de su vocabulario más conocido. Ahora, Juan tenía un propósito determinado
en este evangelio, un propósito determinado, bien explícito. Está en Juan 20, del 30 al 31, dice de esta manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Noten estos, hermanos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Un propósito bien determinado para que creamos. Entonces, el libro de Juan es un libro fantástico, es un libro maravilloso. El mensaje de Juan es simple, es este: el Dios eterno se ha vuelto humano. Ese es el mensaje de Juan. El Creador se ha vuelto parte de su creación, totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Y para qué? Para que Él pueda salvar a pecadores de su pecado, de la muerte, del juicio eterno. Ese es el mensaje del Evangelio de Juan. Que el Dios eterno, infinito, trascendente, que todo lo conoce, todopoderoso, que está en todo lugar, incambiable, eterno, ese Dios verdadero y vivo, quien en ese mismo tiempo es un Dios y sin embargo 3 personas, se ha vuelto hombre. El versículo 14 que acabamos de ver lo dice explícitamente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Evangelio de Juan. Juan comienza su relato estableciendo desde el inicio la igualdad de Jesús con la persona de Dios Padre. Y por eso dice el texto: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y la pregunta que tenemos que hacerle al texto: ¿de qué está hablando Juan en este texto? ¿De qué está hablando Juan? Es lo primero que tenemos que hacerle la pregunta al texto. Bueno, Juan está hablando ¿de quién? Del verbo. Porque el verbo es mencionado 3 veces en el versículo 1. Primero dice que el verbo era, el verbo estaba y el verbo era Dios. Entonces Juan está hablando del verbo. Ahora la pregunta que tenemos que hacer: ¿quién era el verbo? ¿Quién era el verbo? Bueno, el versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Isaías habla de ese niño que nacería por una virgen. Y cuando el traductor de Mateo lo dice, en Mateo 1:23 dice que era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y la palabra verbo en el original es la palabra logos. Ahora la pregunta que tenemos que hacer: ¿por qué Juan usa la palabra logos en sus evangelios? ¿Por qué simplemente Juan no lo dice, como decía Lutero, claramente y sin barniz: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios? ¿Por qué no lo dice así simple? ¿Por qué usa la palabra verbo, que puede llamarse logo o palabra? Juan tenía sus razones. Los filósofos hablaban de un logos como la realidad que era visible en la creación. Ellos creían un espíritu logos, algún tipo de fuente de poder no personal, algún tipo de identidad o energía no personal. Ellos creían en algún tipo de atrato, de principio de razón llamado principio y de orden o estructura. Ellos creían en un logos no personal. Y Juan le está diciendo a su filósofo: permítanme decirle algo. Permítame presentarle el hecho de que el logos no es una fuerza impersonal. El logos es una persona, una realidad, no es una realidad impersonal, sino un Dios personal que vino al mundo en la persona de Jesucristo. Amén. El logos es una persona, dice, que habitó entre nosotros, anduvo en nuestra calle, caminó entre nosotros. Amén. Lo vimos, dice Juan, lo vimos, lo palpamos.
lo tuvimos con nosotros. No como creían los docetistas del tiempo de Cristo, que ellos pensaban que Cristo era como una ilusión, como alguien que aparentaba ser humano, pero no era humano. Y Juan le dice, no, ese verbo que ustedes llaman logo, esa fuerza y estructura no personal, es una persona, es Cristo que se ha hecho hombre. Fíjese cómo lo dice Pablo en Filipenses 2, de 6 a 8, dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verbo se hizo hombre, el verbo era una persona. ¿Cuál le está diciendo a los filósofos? No. El verbo no es impersonal, el verbo es una persona. Pero los judíos estaban bien familiarizados con la palabra, o logos, o verbo, ellos estaban bien familiarizados. Era un vocablo que podía representar a Dios. Por ejemplo, el Talmud judío, que es una parafrase del Antiguo Testamento, traduce eso 19-17 de esta forma. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para tener un encuentro con la palabra. El judío reconocía que constantemente Dios hablaba en su palabra. Y por eso dice Hebreo 1, de 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero día no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Los judíos estaban familiarizados porque Dios habló por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Samuel, por Esdras, por los profetas. Dios habló muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, pero en estos postreros días no ha hablado en Hijo. Entonces, tanto los judíos como los filósofos griegos conocían la palabra logos, o verbo, o la palabra. Entonces no es extraño que Juan use la palabra logos tratando de identificar a Jesús con Dios. Y por eso dice, en el principio era el verbo. Ahora la pregunta que tenemos que hacerle al texto, ¿a cuál principio se refiere Juan? ¿De qué principio está hablando Juan? Bueno, la conclusión lógica es al comienzo de la creación. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo sabemos que este principio de Juan es el mismo principio de Génesis 1:1? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a seguir el contexto del versículo 3. Vamos a leer el versículo 3, por favor. Juan 1:3, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Todas las cosas por él fueron hechas. Ahí tenemos lo positivo. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y lo negativo es, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces entendemos que el principio que está hablando Juan 1:1 es el mismo principio de Génesis 1:1, donde Dios Padre estaba creando, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la agua, pero el agente de la creación era la persona de Cristo. Amén. Sumamente importante. Esto es sumamente importante, porque Jesús era el que estaba creando. Fíjense cómo dice Hebreo 1:2. Oiga bien esto. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Sumamente importante. Cristo fue el agente de la creación. Cristo era el que estaba llamando a las cosas. Hágase la luz. Y se hizo la luz. ¿Qué poder tiene nuestro Señor Jesucristo? Colosenses 1:16-17 dice, oigan esto, hermano, bien importante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Desde una bella mariposa hasta los grandes luces como el sol, las estrellas, todo fue creado por el Señor. Amén. Y dice que Él le puso nombre a cada cosa. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué poder, qué omnisciencia. Yo no sé cuántos de aquí han ido al Niagara Falls. No sé si han alguno ido al Niagara Falls. Y han visto esa belleza de la creación. Cuando tú te pones del lado de Canadá, de aquel lado, tú ves esa catarata con ese millones de fuerza bajando. Y tú esperas como, ¿cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo se va a parar esta fuente? Mano, eso lo creó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Juan dice que en el principio Él era. Entonces, Cristo es eterno. Amén. Él nunca ha empezado. Él siempre ha existido. Amén. Amén. El Cristo que nosotros tenemos que creer es un Cristo eterno. Amén. Amén. Él no fue creado. Cristo siempre ha existido. No hay un momento que Cristo no haya existido. Por eso dice Juan, en el principio Él era. Cuando la creación empezó, ya Cristo existía. Cuando día sea la luz, el primer día, el segundo día, el tercer día, Cristo estaba creando. Dios estaba creando y el Espíritu Santo estaba dando forma. Entonces podemos decir que Jesús es preexistente a la creación. Hay un texto, hermano, mire, la Biblia es linda, la Biblia es hermosa. Oiga como lo dice Juan 8, 56, 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Gloria a Dios. 3000 años y tú eres. Sí, yo soy. Porque yo soy persistente. Cristo era antes de la creación. Amén. Amén. Ese Cristo que tenemos que creer. Amén. No en el Cristo de Arrio, no en el Cristo de los mormones, no en el Cristo de los testigos de Jehová, en el Cristo que se ha revelado en las Escrituras, en el verdadero Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Cristo que es persistente, que precede la creación. Amén. Ahora, Juan nos dice algo más en el versículo 1. Dice, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y en el versículo 2, cuando un judío quería enfatizar algo, lo repetía. Cuando nosotros como latinos queremos enfatizar algo, ¿hablamos qué? Duro. No te he dicho que estoy trapeando. No me toques esa comida que todavía no he preparado. Y hablamos duro nosotros los latinos cuando queremos enfatizar algo. Pero el judío cuando quería enfatizar algo, él repetía y repetía. Y fíjate que el versículo 1 dice, el verbo era con Dios. Pero en el versículo 2 dice, y este era el principio con Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el significado de la palabra con? En el griego la palabra con es pro y significa íntima comunión. Amén. Lo que quiere decir es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tenían una comunión de amor por toda la eternidad. Amén. Cristo estaba con el Padre, en el seno del Padre. Allá en el seno del Padre Él nunca fue rechazado. En el seno del Padre Él nunca fue maltratado. En el seno del Padre Él disfrutaba de una intimidad de amor. Él fue maltratado aquí cuando vino a esta tierra. Pero en el seno del Padre Él nunca fue maltratado. Fíjense como lo dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo tenía una intimidad de amor con el Padre por toda la eternidad, un deleite eterno de amor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, una intimidad interrumpida de amor. Mas la palabra de Dios es hermosa. Fíjense cómo lo dice Proverbio 8, 27 a 29. Hablando, eso es Cristo, oiga cómo dice. Eso es Salomón hablando, pero yo estoy seguro que él está hablando de la persona de Cristo. Oiga cómo dice. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Noten esto, mis hermanos, con él estaba yo ordenándolo todo. Amén. Y era su delicia de día en día. El Padre y el Hijo en una comunión eterna de amor. El Verbo era con Dios. Bien importante esto. Juan habla de la identidad del Padre y del Hijo. Pero Juan entiende que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Y esto es sumamente importante. Porque para yo tener vida eterna, usted debe creer en el verdadero Cristo. No en un Cristo falso, no en una representación errónea de Cristo, no en Cristo de la intuición humana, no en Cristo de la filosofía humana, no en Cristo de la religión falsa. Usted debe creer en el verdadero Cristo. Entonces, lo que tenemos aquí es una distinción muy importante que responde a muchas religiones que niegan estas distinciones. Yo me acuerdo que en mi primer paso, yo pregunté, pero ven acá, no dice, le pregunté a un profesor, le dije, no dice la Biblia que Cristo es el Hijo de Dios. Él me dijo de una manera, porque hablaba bien y con mucha autoridad, me dice, sí, hermano, pasa que tiene que entender que el término Hijo de Dios es un título, porque Dios se manifestó en tres tiempos diferentes. En el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, y posterior al Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Yo dije, bueno, pero no sé, como que ahí quede como un poquito confuso. Bueno, la mayoría de creyentes creen eso. La mayoría de creyentes creen que Dios se manifestó en tres tiempos diferentes o en tres manifestaciones diferentes. Pero eso llegaron a esas conclusiones por lo que dice la Biblia. No, ellos llegaron a sus conclusiones porque Dios me dijo o algo así, pero no por lo que dice la Biblia, porque el versículo dice claramente, el Verbo estaba con Dios. O sea, hay dos personas. Y mire cómo lo dice, hermano, y esto es sumamente importante. Esto es muy importante. Mire cómo lo dice, mire cómo lo dice. Mire cómo lo dice Mateo 3, 16 al 17, dice aquí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, ahí van dos. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántas personas se ven? Ahí está Jesús, que está siendo bautizado. Ahí está el Espíritu Santo, que viene en forma de paloma. Y una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces yo tengo que creer en el verdadero Cristo. Amén. Yo tengo que creer en el verdadero Cristo, no un Cristo que llevan, un Cristo pequeño que llevan todos los primeros de diciembre
y se lo reparten 2 días a una hermana, 2 días a otra hermana, y lo llevan de casa en casa ese Cristo. No, no en ese Cristo. Yo tengo que creer en el Cristo eterno, persistente, que tuvo con Dios. Amén. Y acuérdense el texto que hablamos de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es sumamente importante nosotros entender a qué Cristo nosotros creemos. Mateo 28:19 dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 1, y del Hijo, 2, y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en las 3 personas de la Trinidad y los 3 son uno. Pero hay 3 personas. Amén. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuántas personas hay? 3 personas. Juan 14:16-17 dice: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está rogando? Cristo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. 3 personas. Y por eso es que Juan dice: y el Verbo era con Dios. El Verbo tenía una intimidad de amor por toda la eternidad con el Padre. Gloriosa eternidad. A veces yo pienso, digo, wow, esa eternidad de amor fue interrumpida en la cruz. Porque en la cruz Cristo dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Cristo desamparó a su Hijo para no desampararnos nosotros. Juan sigue diciendo: y el Verbo era Dios. Juan lleva a una conclusión muy obvia que se afirma en el versículo 1. El Verbo era Dios. Porque si el Verbo precedía la creación, si el Verbo estaba con Dios por toda la eternidad, ¿qué es el Verbo? Dios. Es una conclusión lógica. No como dicen los testigos de Jehová, que ellos le ponen a esa traducción del Nuevo Mundo: y el Verbo era un Dios. No. O no como los mormones que dicen que el Verbo es el hermano de Lucifer y de Adán. No. Ellos le tienen el nombre, ellos le ponen el nombre. Iglesia de nuestro, ¿cómo ellos le llaman los mormones? Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no creemos en el Cristo de los mormones. Nosotros no creemos en el Cristo de las Escrituras. El Cristo que se ha revelado en las Escrituras. El Cristo eterno, persistente, que estuvo con Dios. En ese Cristo nosotros creemos. No en el Cristo que ha inventado la filosofía humana. No. Nosotros no creemos en ese Cristo. Y yo busqué la palabra en griego como para entenderlo más. Porque como yo vi que la traducción del Nuevo Mundo le puso así: y el Verbo era un Dios, en minúscula. Yo daba a buscar el lenguaje original del griego y busqué la palabra. Y la palabra el Verbo era Dios, dice 4 palabras, hermano, 4 palabras. Digo, ay, porque Dios no me hizo griego. Claro, para aprender esos idiomas originales donde escribir la palabra, pero todavía se puede aprender. Y la palabra yo la busqué: Theos Angelogos. Literalmente en griego quiere decir: Dios era el Verbo. Dios era el Verbo. Theo Angelogos. Dios era el Verbo. Una expresión poderosa. Poderosa, y por eso el 14 dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros creemos en el verdadero Cristo, en el Cristo que se ha revelado en las Escrituras, en ese Cristo que creemos, verdadero Dios y verdadero hombre.
100% Dios y 100% hombre. No como dicen muchos, no, él fue 50% Dios y 100% hombre. No, no, verdadero Dios y verdadero hombre. En ese es el Cristo que creemos. No menos, no aceptamos un Cristo menos. Verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios y 100% hombre en ese Cristo que creemos. Amén. Amén. Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Me acuerdo que una vez en diciembre, en un estudio, dije que cuando los orientales, los magos, se le ha puesto telenombre, pero eso no se le ha puesto nombre. ¿Cómo se llama? Pensar. Melchor y Baltasar. Dice, yo decía que cuando ellos vinieron y le dieron adoraciones, porque le dieron honra, mirra, y adoraron a Cristo, que ese niño recibió la adoración de ellos. Y alguien dijo, no, ¿cómo va a ser un niño? Lo que pasa es que ese niño, dice Pablo que corporalmente tenía toda la plenitud de la deidad. Así es. Toda la plenitud, verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Como humano, él crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y con los hombres. Pero como Dios, él tenía toda la plenitud de la deidad. Amén. No creemos en un Cristo menos de ahí. En un Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios y 100% hombre. En ese Cristo que creemos. Ahora, un misterio, claro que un misterio. Claro que un misterio. Porque Salomón dice que los cielos, de los cielos no pueden contener su gloria. Y que ese Dios se encarna en un vientre y después se amamantado. Claro que es un misterio. Es un misterio insondable. Nuestra mente finita no puede comprender a un Dios infinito. Cómo ese verbo vino a nosotros y se hizo hombre. Y esa historia del pesebre es tan bella, es tan hermosa, porque dice que no se halló lugar. No se halló lugar en el mesón y tuvo que nacer en un pesebre, junto a vacas, ovejas. Ahí nació nuestro gran rey, como se cantaba. Es un misterio claro. Pablo, que fue al tercer cielo, oiga lo que dijo, Pablo. Y si Pablo dice eso, imagínense nosotros. Pablo dice, mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Claro que es un misterio. Es un misterio. De que Dios hiciera hombre es un misterio. Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que Cristo es persistente, coexistente y autoexistente. Amén. Porque el verbo dice, era Dios. Ahora la pregunta que le tenemos que hacer a un amigo o nosotros que estamos aquí, ¿crees tú en el verdadero Cristo? ¿Crees tú en el verdadero Cristo? Amén. Pues tenemos que creer en el verdadero Cristo. Juan 20:31 dice, porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Tenemos que creer en el verdadero Cristo. El Cristo que precedía la creación, el Cristo que creó la creación, el Cristo que estuvo con una intimidad con Dios y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. El Cristo que Juan dice que ese Cristo es Dios. Ahora, Cristo le dijo a los judíos, porque si no cree que yo soy, en vuestro pecado. Y amigos o hermanos, no tienes que morir en tu pecado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque Él dijo que el que viene a mí, yo no lo echo fuera.
Yo le quiero poner, para terminar, un ejemplo claro de la humanidad y de su deidad. Que muchas veces nosotros aprendemos, por ejemplo. Yo aprendo mucho, por ejemplo. Le quiero poner un ejemplo claro de ese acontecimiento. Eso está en Mateo 8, del 23 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que la ola cubría la barca. Noten algo, pero él dormía. Ahí ya ustedes saben de qué estamos hablando ahí. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre este, que aún el viento y el mar le obedecen? Mientras él dormía, ¿qué vemos? ¿Una manifestación de qué? De su humanidad. Estuvo cansado. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Se hizo hombre para poder venir a morir y a salvarnos. El verbo se hizo hombre. Pero cuando usted vio que le dio una orden, un imperativo divino, ¿a qué? Al viento y al mar. ¿Por qué? Porque él lo creó. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Le dio un imperativo divino. Y los hombres que vieron eso, sus discípulos, dijeron: ¿y qué hombre es este? Que el viento y el mar él le habla y lo obedece. Bueno, este es el verbo que se hizo carne. Verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el Cristo que nosotros creemos. Amén. Y ese es el Cristo que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Es el Cristo que tú tienes que predicar. El Cristo que Dios en la persona que se hizo hombre. La pregunta: ¿cree usted que Jesús es Dios en carne humana? Ese es el cimiento de la fe salvadora. Si usted no cree eso, en sus pecados morirá, sin ser perdonado, y enfrentará el castigo total de tus pecados. Por eso el versículo 12 dice: a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Pregunta: ¿en ese Cristo que tú crees? Amén. ¿A ese Cristo que tú has recibido? Amén. Porque si lo recibiste a Él, al que hemos descrito aquí, entonces dice que tú eres hijo. Él te ha dado el derecho, la potestad de ser llamado hijo o hija de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, Bendito Dios. gracias, Señor, porque un día tú interrumpiste este mundo. Te hiciste hombre y viniste a morir en una cruz por nuestro pecado. Padre, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has ayudado a creer en el verdadero Cristo. Gracias, Señor. En el Cristo que es verdadero Dios y en el Cristo que es verdadero hombre. En el Cristo que ha tenido comunión con el Padre y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén. Señor, yo te ruego que si hay aquí alguna persona que no te conozca, yo te ruego que tu Espíritu Santo haga una obra de gracia y les revele al verdadero Cristo, el Cristo de las Escrituras. Y a nosotros, Señor, que tú nos edifiques cada día, para cuando venga un testigo de Jehová, un mormón, alguna con una interpretación errónea de Cristo, nosotros poderlo guiar al verdadero Cristo en amor. Amén. Así que, Señor, ayúdanos, que en este año conozcamos cada día más
de tu Hijo amado Jesucristo. Conozcamos cada día más de la persona de Dios Padre y conozcamos cada día más de la persona del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesucristo.